Tengo el privilegio de poder presentar al conferencista principal de esta primera sesión, el doctor Nelson Rodríguez Valencia, investigador científico del Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFE en Colombia, que es una de las instituciones de referencia internacional en ciencia y sostenibilidad para la caficultura de Latinoamérica. El doctor Rodríguez es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, es investigador científico 3 de la disciplina de poscosecha de CENICAFE. Con 35 años de experiencia en investigaciones relacionadas con la gestión integral del recurso hídrico en las fincas cafetaleras colombianas, en aspectos relacionados con abastecimiento, potabilización y tratamiento de las aguas residuales, tanto las provenientes de las viviendas como de las provenientes del proceso del beneficio del café, con énfasis en sistemas de tratamiento con cero descargas, determinación de indicadores e índices de calidad del recurso hídrico y determinación de la huella hídrica del café en Colombia. Su experiencia también está relacionada con investigaciones sobre el aprovechamiento y la valorización de los subproductos del café en el marco de la bioeconomía circular, tales como el cultivo de hongos comestibles y nutracéuticos sobre residuos agrícolas presentes en las fincas cafeteras, la obtención de abonos orgánicos por compostaje, lombricompostaje y larvicompostaje, la producción de pectinas y miel y etanol deshidratado a partir de la pulpa y el mucílago de café. También es autor de más de 9 libros y coautor de otros 9 libros referenciados con sus áreas de investigación. El doctor Rodríguez nos va a compartir con nosotros acerca de la aplicación de la bioeconomía circular en el proceso del beneficio del café con cero residuos. Beneficios para el productor, beneficios para el ambiente. Doctor Rodríguez, bienvenido. El auditorio es suyo por 30 minutos. Gracias, Harold. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me honra mucho estar acá presente. Realmente me he sentido como en casa. Tengo mis vivencias académicas como ingeniero químico, pero tengo mis vivencias personales como productor de café hace más de 32 años. O sea que estoy más o menos a 6 meses de la pensión en Colombia y espero irme para mi finca cafetalera a trabajar todo el tema de bioeconomía circular. Entonces, pues agradecerle mucho a Promecafé y al Instituto Salvadoreño del Café por la invitación, sobre todo porque nos permite compartirles toda la experiencia que desde Colombia y desde CENICAFE hemos realizado en el marco de la bioeconomía circular. Sobre todo porque llevamos desde el año 50 estamos trabajando en bioeconomía circular, desde el año 80 estamos trabajando en tratamiento de aguas y hay unos temas que habían antaño que no permitían que la bioeconomía circular fuera una realidad. En primer lugar, pues estaba el Pacto Internacional del Café, los precios del café eran buenos. La época de los 60, 70, los productores de café en Colombia en general a nivel mundial teníamos buenos precios. La naturaleza todavía tenía una capacidad autodepuradora, o sea que nosotros como cafeteros desechábamos los residuos, pero el suelo y el agua tenían la capacidad de asimilar la contaminación y las normativas locales no eran tan estrictas y la economía era lineal. Ahorita con el tema de la bioeconomía, el aprovechamiento de los residuos, el tema del Pacto Verde Europeo que nos exige tener mejores cultivos y unas producciones ambientalmente sostenibles, pues realmente, y el tema del negocio cafetero, en donde los precios son muy volátiles, pues nos dan toda la posibilidad de empezar a trabajar lo relacionado con la bioeconomía circular. Entonces, nosotros tuvimos como objetivo desde los años 50 en CENICAFE, pues generar unas estrategias y unas prácticas apropiadas para el manejo y valorización, no solamente los residuos sólidos, sino los residuos líquidos. Y en los años 50 teníamos una meta, tener cero descarga en nuestras fincas cafeteras, nada de residuos sólidos, nada de residuos líquidos, ¿sí? Y la metodología que seguimos fue que durante los años 50 hasta la época hemos desarrollado una gran cantidad de investigaciones a nivel de laboratorio, a nivel piloto y muchas de ellas las hemos validado a nivel de campo para que esas prácticas y esas estrategias se pudiesen llevar, las cuales secuencialmente realizadas pues nos permiten a nosotros tener este objetivo de la cero descarga.
Entonces hablemos un poquito de lo que es la bioeconomía circular. La bioeconomía circular realmente se trata de un modelo de producción sostenible, ¿sí?, en donde tanto el consumo como la producción sean sostenibles. La bioeconomía circular ya no habla de residuos como desechos, sino como los residuos, como la capacidad de ellos de generar nuevos productos. Entonces la bioeconomía circular se basa en las 9 R, ¿sí?, en donde pues la primera R es la de repensar qué vamos a hacer nosotros con los residuos. Entonces los vamos a reciclar, los vamos a reutilizar, los vamos a reusar, los vamos a remanufacturar, los vamos a reparar. Entonces mire, todo lo que se puede hacer a través de las 9 R para evitar que estos residuos realmente se conviertan en desechos. Y a través de la bioeconomía circular, y se dice bioeconomía porque está muy relacionado con la biomasa, podemos generar una gran cantidad de alternativas de uso. Nosotros nos debemos sentir como caficultores pues realmente orgullosos, porque como decía nuestra directora de la OIC ayer, pues hombre, tenemos que honrar el café, y dentro de honrar el café, la caficultura no solamente entrega un café de producto para que pueda ser consumido a nivel mundial, sino que la biomasa también nos va a dar una mano en este tema de la crisis energética. Por ejemplo, en Colombia tenemos unas dificultades al horizonte de 2 años de la parte de oferta de gas natural. Nosotros a través de los residuos del café y de la finca cafetalera perfectamente podemos generar biogás. Yo como caficultor siempre me expreso de que no solamente de café vive el caficultor. Yo me imagino que aquí en El Salvador y en muchos países centroamericanos y cafetaleros tenemos otros cultivos asociados al café. El café es un producto que nos da cada año las cosechas, pero nosotros necesitamos sobrevivir cuando no vendemos café. En el caso de Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos plátano, tenemos aguacate, tenemos frutales. Y se nos queda una gran cantidad de biomasa, inclusive el cacao, que también podría tener un tema de bioeconomía circular como lo tenemos con el café. Entonces, en el tema de cuando hablamos de la bioeconomía, también pensamos en un tema de biorefinería, cómo a través de un mismo producto podemos sacar muchos más elementos. Entonces uno dice, venga, cuando nosotros vendemos el café ya procesado, la semilla o el café pergamino seco, como le decimos en Colombia, nosotros lo exportamos para que los torrefactores lo tuesten, lo muelen y lo puedan ofrecer a los consumidores. Sin embargo, uno dice, más allá de utilizar la semilla de café para hacer café, ¿para qué más podemos utilizar la semilla de café? Con la pulpa de café, por ejemplo, nosotros la podemos prensar, podemos sacar unos jugos, los podemos concentrar, y esos jugos son unas mieles con las cuales podemos producir bioalcoholes o podemos producir bebidas espirituosas tipo aguardiente, tipo vodka, tipo ginebra, y lo podemos hacer ahí. Una vez prensado, todavía queda la pulpa, simplemente le quité los azúcares para producir las bebidas. Ese material le puedo cultivar unos hongos medicinales. Decía también nuestra directora de la OIC ayer, esta mañana, perdón, con mucho sentido, que la juventud ahora quiere algo sano. Y entonces los hongos medicinales y los hongos comestibles son proteína animal. A veces sale uno con los hijos y los invita uno a comer pollo y le dicen, pa, no, pollo no, porque lo sacrificaron. No, pues que a mí le comemos cerdo, no, lo apuñalaron. Entonces ellos no quieren comer proteína de animales que hayan sido sacrificados. Pues uno le dice, Caine, comámonos un plato de champiñones, en todo el tema sí que tiene esa demanda. ¿Cómo les parece a ustedes que el cultivo de los hongos en los años 90, cuando empezamos nosotros a investigar en Cenicafé, la demanda era de 6 millones de toneladas, ahora son 42 millones? ¿Por qué se ha impulsado tanto? Porque la juventud quiere tener comida sana. ¿Y cómo le parece que todos los subproductos de la finca cafetera los podríamos utilizar perfectamente para el cultivo de los hongos? Pero una vez obtenida las mieles y obtenidos los hongos medicinales y los hongos comestibles, me queda un residuo. Ese residuo lo puedo compostear. Ahora se van a dar cuenta que es mejor vermicompostearlo o mejor larvicompostearlo para obtener mejores rendimientos y obtener unos productos de mejor calidad. Entonces, cuando tenemos toda esta parte de la cadena productiva, a través de las materias primas, nosotros obtenemos nuestro producto principal.
pero nos queda una gran cantidad de residuos que no son desechos ni son residuos, son subproductos que los podríamos utilizar para la generación de nuevos productos. Esos nuevos productos que generamos son como que hermanos del producto principal y por eso le decimos los coproductos del café. Es decir, coproducto del café es cuando yo cojo la pulpa de café y hago vodka, entonces el vodka es un coproducto del café pergamino seco que es el que exportamos. Entonces, nosotros hemos generado más de 50 ideas de bioeconomía circular. Muchas de ellas aplicadas a los pequeños productores, pero otras que van hacia la parte de centrales de beneficio. Ahora lo van a ver. Por ejemplo, tomen esta idea. Nosotros a través de un gasificador podemos convertir 1 kilogramo de tallo de café en 1 kilovatio de energía eléctrica a través de un gasificador. Entonces, ese es un tema para un pequeño productor muy complejo, porque montar un gasificador o un pirolizador le va a costar muchos dólares, pero para una central de beneficio es algo que va a estar muy claro. Con el tema de la crisis energética, cada vez nuestros países necesitan diversificar más su matriz energética. Entonces, poder tener la biomasa del café representada en los tallos de café para la producción de energía eléctrica. Por decir algo, en Colombia, nosotros por cada hectárea que nosotros renovamos, tenemos 16 toneladas de tallos de café. Esas 16 toneladas se me pueden convertir en 16 megavatios de energía. Entonces nos va a dar mucho la mano en un momento de crisis energética que es muy probable, y no lo doy por desechado, que valga más la madera de café que el grano de café. En Colombia había una empresa que se llamaba Monarca que hacía muebles a través del café. Esos muebles, pues obviamente es una madera dura, la madera del café, y se tenía mejor precio en ese momento, en los años 90, cuando tuvimos la crisis cafetera, en donde los precios del café estuvieron como a 50 centavos de dólar la libra, no como ahora que está a 4 dólares, pues con esa madera el productor podía vender la madera a mejor precio de lo que vendía pues el propio café. Entonces, fórmense en esta idea. Cuando nos hemos tomado una taza de café, nosotros solamente hemos aprovechado el 8% del peso del fruto. Quiere decir que el 92% nos queda en forma residual. Y un tema complejo, ¿cuánto ha costado la recolección? Primero, ¿cuánto ha costado la producción de ese kilogramo de fruto? Y segundo, ¿cuánto nos está costando la recolección de ese kilogramo? ¿Sí? Para aprovechar nomás el 8%. Jaro lo decía hace un momentico cuando les daba las frases, las cantidades de cuántos millones de toneladas de pulpa y de biomasa se generan a nivel del mundo. Y la pulpa de café nos está representando casi el 50% del peso del fruto fresco. Para que se formen una idea, por cada unidad que generemos de producto principal, nosotros generamos 5 unidades de subproductos en la finca cafetera. 5 unidades. Quiere decir que si producimos 1 millón de toneladas, tenemos 5 millones de toneladas de biomasa residual que está ahí presta para que le empecemos a dar los usos apropiados. Pero esos usos se tienen que dar con base en ¿qué? En un beneficio ecológico. Resulta que la pulpa de café es muy rico en azúcares, pero si yo llego y hago el despulpado del café con agua, pues le estoy quitando todos los azúcares a la pulpa. Lo mismo el mucílago es muy rico en azúcares, tiene más del 60%, y si yo hago el desmucilaginado y utilizo mucha agua en el lavado del café, pues también estoy perdiendo toda esa biomasa y todos esos nutrientes. Entonces, lo más importante durante todo el proceso de producción de café es que si tenemos un beneficio ecológico, los subproductos sí que van a servir como materias primas para la elaboración de nuevos productos. Y viene un tema, queremos utilizar la pulpa de café como alimentación humana. La pulpa de café tiene el mismo contenido de proteína que el maíz. Me imagino que aquí en Salvador, como en México, se utiliza mucho el maíz, ¿cierto? En Colombia se utiliza mucho para hacer las arepas, para el tema de los piensos para los animales. Y si tenemos el mismo contenido de proteína en la pulpa que en el maíz, podemos reemplazar parte del maíz en la alimentación. Pero para que eso sea posible, tenemos que tener unas muy buenas prácticas de beneficio para que esa pulpa que nosotros cosechemos sea una pulpa inocua. Entonces, mire, en Colombia tenemos 7 prácticas para sacar un café de muy buena calidad. Una de las prácticas dice que debemos tener una maduración homogénea, es decir, tenemos que tener los frutos seleccionados. Si uno selecciona el fruto para sacar la semilla, imagínense ustedes cómo está la cáscara, de color rojo, madura, con todos los nutrientes, ¿sí? Y también dentro de las buenas prácticas decimos, por favor, mantengamos la limpieza en todos los equipos de producción
producción. Miremos que nosotros estamos beneficiando un alimento. Entonces, si mantenemos los equipos completamente aseados, pues difícilmente vamos a encontrar algún tipo de dificultades. Entonces, el beneficio de café ecológico nosotros lo hemos acuñado como aquel en el cual utilizamos muy poca agua en el beneficio, podemos aprovechar los subproductos y nuestro producto principal cumple con las normas de comercialización. En Colombia hemos generado diferentes tipos de dispositivos que nos permiten a nosotros realizar ese beneficio ecológico. Por ejemplo, el separador hidráulico de tolva y tornillo sin fin nos permite hacer una clasificación hidráulica utilizando muy poca agua. Ahí se nos lava los contaminantes externos que tiene el fruto y por ende la pulpa de café. Tenemos desmucilaginadores y lavadores mecánicos que utilizan menos de 1 litro de agua por kilogramo de café pergamino seco, lo que implica que vamos a tener toda esa biomasa residual, todos esos subproductos completamente con sus nutrientes. Muy importante mirar el tema de inocuidad. El tema de inocuidad, la inocuidad es la garantía de que cualquier producto que yo consumo como alimento, como medicina, no me va a hacer ningún tipo de daño. Resulta que los subproductos del café, como son muy ricos en nutrientes, pues se pueden contaminar con los microorganismos del ambiente. Por eso es bien importante que una vez cosechados, nosotros podamos llevarlos a un tema de secado, podamos congelar para evitar que estén en contacto con el medio ambiente y se nos contaminen. Si queremos nosotros utilizar todos estos subproductos para la parte de alimentación humana, la parte de inocuidad es muy importante. Y dentro de la inocuidad tenemos que hablar de la inocuidad química. Entonces la Unión Europea hasta cierta parte nos está dando la mano, porque cuando la Unión Europea dice está prohibido el clorpirifos, que era el que utilizamos los cafeteros para controlar la broca de café, pues realmente ya estamos eliminando los agroquímicos. Y el Pacto Verde Europeo dice la caficultura va a tener que estar exenta de productos químicos, o sea que la fertilización química también va a desaparecer y vamos a tener que empezar a trabajar con el tema de la fertilización orgánica. Si por algún motivo utilizo productos químicos de síntesis, pues hay que respetar el periodo de carencia, que es el tiempo entre el que hago la última aplicación y cosecho los frutos de café, para que ese periodo de carencia me haga la descomposición del ingrediente activo y pueda tener un producto que sea inocuo para la parte de la salud. Entonces voy a mostrarle 10 grupos grandes de utilidades o de coproductos que podemos obtener de los subproductos. El más importante o uno de los más comunes es la parte de elaboración de abonos orgánicos, que es lo normal que uno hace con la pulpa de café, la compostea y obtiene un material orgánico. La mayoría de los caficultores en el mundo no saben descomponer la pulpa. Utilizan una pulpa que no está estable ni está madura para hacer sus almácigos y para utilizarlas a nivel de campo. Durante el proceso de compostaje nosotros estabilizamos la materia orgánica y podemos convertir la pulpa de café en un fertilizante orgánico con unas características muy parecidas a la parte del componente químico. En Colombia utilizamos, por ejemplo, un fertilizante químico que es el 25,4,24, es muy común. Miren la composición química de la pulpa, del abono de la pulpa de café, 21,3,26. Muy parecido al 25,4,24. Significa que cuando utilizamos nosotros el compostaje podemos obtener una pulpa de café, un abono orgánico similar a un abono químico, pero con una ventaja adicional. Este tiene todos los microorganismos y toda la vida que llega y la ponemos en el suelo para la parte de la nutrición. ¿Cuánto podemos nosotros obtener? Por cada 27 toneladas de pulpa de café podría obtener 1 tonelada de abono orgánico. Entonces dice, hombre, puede ser interesante, pero la bioeconomía circular dice, no, el compostaje no es lo más apropiado. ¿Por qué en lugar de compostaje no le pone lombrices? La lombriz le permite transformar esa pulpa de café y en lugar de obtener 1 tonelada, tiene 2 toneladas de abono orgánico y genera una biomasa de lombrices que la puede utilizar en la seguridad alimentaria, en la alimentación de los animales de la finca, ¿cierto? Pero más allá existe una mosca que se llama la mosca soldado negra, Hermetia ilucens. De hecho, la larvicultura nace en Colombia gracias a El Salvador, porque cuando hemos tenido algunos contactos en los años 80, de los primeros investigadores que trabajaron en el tema de la larvicultura fueron investigadores salvadoreños. Nosotros hemos tomado esta línea y hemos descubierto una mosca que es originaria de América, que es la mosca soldado negra, y esa mosca tiene un ciclo de vida de 30 días, y en esos 30 días, cuando está en la fase de larva, es capaz de descomponer la pulpa y llevarla a abono orgánico.
¿Cuántos rendimientos nos da esa larva de la mosca? 3 toneladas. Entonces, con compostaje 1 tonelada, con lombrices 2 toneladas, con el tema de la mosca 3 toneladas. Entonces, mire la gran ventaja que nosotros tenemos para poderla utilizar. ¿Y qué hacer con esa biomasa? Nosotros podemos separar las lombrices del residuo, podemos separar las larvas de la mosca, las lavamos, las dejamos 48 horas en ayuno para que terminen de eliminar la materia orgánica que tienen y después les hacemos un escaldado de 2 minutos a temperatura de ebullición, la podemos secar a 55 grados Celsius y después la molemos y la tamizamos y obtenemos una harina que tiene una composición que va entre el 50 y el 70% en proteína. ¿Para qué me sirve esa harina de lombriz y esa harina de larva de la mosca soldado negra? Pues para alimentar mis animales y bajar la parte de costos. Muy bien, les hablaba de los hongos comestibles. Resulta que nosotros hemos trabajado mucho el tema de producción de hongos sobre los residuos que se generan en la finca cafetalera. No solamente la pulpa, sino también de otros cultivos que tenemos intercalados como el maíz, como el frijol, como la yuca. Nosotros cogemos toda esa biomasa, la molemos, la unimos en un sustrato y la inoculamos con hongos de diferentes especies y acá pueden ver unos hongos como los hongos orellana, cuyo precio en el mercado es de $8, crecen en los residuos de pulpa de café sin ningún problema. ¿Y cuál es el ciclo de producción? Más o menos un mes. Podemos tener el shiitake, que es un hongo gourmet. Ese shiitake tiene un precio en el mercado internacional de $15 el kilo, o el Ganoderma lucidum, que es el rey de los hongos, que tiene propiedades antivirales, antibacteriales y antitumorales, y cuyo precio en el mercado es de cerca de $200 el kilo. Entonces, mire, hablaba Harold, diversificar el ingreso cafetero para tener negocio. Y entonces estamos tratando de atraer a la juventud. Había un tema que se le preguntaba a los panelistas en la mañana, cómo hacer para el tema de renovación, ¿sí?, a nivel de las fincas cafeteras. Cuando nuestros hijos ven en las fincas cafeteras una oportunidad agroindustrial, les llama la atención. Cuando uno les dice, van a hacer biotecnología, van a sacar antioxidantes, les llama mucho la atención. No les llama la atención ir a coger un machete o un asadón para cultivar el café, pero sí les llama la atención poder transformar estos residuos en productos de valor agregado. Entonces, nosotros tenemos a través de nuestra página web en Cenicafé estas publicaciones, el libro de bioeconomía circular que mostré en las primeras diapositivas, que ustedes las pueden descargar de forma libre. Toda esta parte de la información es de forma libre para todos los cafeteros del mundo. Bueno, estas son cosas que las podríamos hacer a nivel de una finca cafetera, pero también a nivel de centrales de beneficio podemos poner composteras, larvicomposteras, lombricomposteras, pero también podemos obtener pectinas. ¿Cómo les parece que la pulpa y el mucílago tienen hasta 2 veces más pectina que las cáscaras de los cítricos? Nosotros podríamos obtener las pectinas a partir de la pulpa y el mucílago de café, y nosotros podríamos tener unas ventas brutas hasta de $28.000 por la pulpa, por 27 toneladas de pulpa que hayamos generado de 12 toneladas y media de frutos de café. Cuando miramos cómo es el modelo bioeconomía circular a nivel de las pectinas, yo puedo coger la pulpa de café, obtener mis pectinas, el residuo, utilizarlo para cultivar mis hongos medicinales, el residuo para cultivar mis hongos comestibles, el residuo se lo pongo primero a las larvas de la mosca y después a las lombrices y después obtengo un abono orgánico. Entonces, mire lo que es la biorefinería. Puedo obtener pectinas, puedo obtener hongos medicinales, hongos comestibles, lombrices, larvas de mosca y abonos orgánicos. 6 productos en lo que es una cascada de lo que sería una biorefinería. Entonces, estos serían modelos para llevar a nivel de centrales de beneficio. Muy bien, otros productos base que podemos obtener. Resulta que el mucílago tiene 80% de azúcares y la pulpa tiene 20%. Nosotros podemos obtener los azúcares, los podemos concentrar y obtenemos una miel. Esa miel, los principales azúcares que tiene la fructuosa, y la fructuosa es el azúcar de los diabéticos que previenen enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Imagínense en que podría ser un producto para los diabéticos o la base para hacer las ginebras, los aguardientes, los alcoholes e inclusive para hacer el alcohol carburante. Más o menos, para que se den una idea, por cada 1.000.000 de sacos de café que exportemos, si utilizamos los residuos de esa producción para producir bioetanol, podemos producir 2 millones de galones de bioetanol.
significa que la caficultura en sus subproductos nos va a dar la mano muy importante a diversificar matrices energéticas a nivel de nuestros países. ¿Qué más podemos cultivar nosotros en los residuos del café? Levaduras. ¿Esas levaduras cuánto tienen? 50% proteína. ¿Para qué sirven las levaduras? Las vamos y las compramos nosotros en la avícola para hacer nuestros panes, nuestras tortas. Entonces, y no solamente sirve para eso, sirve para la alimentación animal y para la alimentación humana. Pero hay un tema de exploración muy interesante, y es que cuando miramos nosotros las diferentes partes del café, el café tiene antioxidantes. Ya les decía que previenen enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, pero ¿cómo les parece que el principal mercado de los antioxidantes son las cremas antiedad? Es el tema de la cosmética. Uno se va con la esposa, que ya tenemos unos años, y entonces ya no, es que tengo una arruguita por acá, que la pate gallina, que quiero que me compre una cremita para las arrugas, y uno va a comprar una crema para las arrugas, y les cuento que eso vale más que el mercado. Sí, resulta que nosotros podíamos obtener esos antioxidantes de las hojas del café, de las cáscaras del café. Y hay unos emprendimientos en Colombia en donde las damas hacen las cremas de manos y las cremas antiedad utilizando la hoja de café y la pulpa de café como base. Entonces son alternativas que tenemos. Otra alternativa muy interesante y tal vez una de las más importantes es que nosotros podemos hacer harina de pulpa de café para muchos usos. El tema es muy sencillo. Si nosotros realmente respetamos las 7 prácticas, vamos a tener una pulpa con inocuidad. Esa pulpa inocua simplemente la ponemos a secar. Una vez seca, la molemos, la ponemos a secar a 50 grados Celsius, la molemos, la tamizamos y obtenemos una harina de pulpa de café que es muy parecida en composición, en proteína, a la harina de maíz. Esta harina de pulpa de café se puede utilizar para reemplazar hasta el 20% del pienso, no solamente en gallinas ponedoras y pollos de engorde, sino también en piscicultura, en porcicultura, en ganadería de carne y de leche. Todas las investigaciones han marcado que podemos reemplazar hasta el 20%. Más del 20% no se recomienda porque la pulpa de café tiene altos contenidos de potasio y eso puede generar adversidad en el consumidor cuando supera el 20% en la parte de consumo. A nivel de alimentación humana, estamos trabajando mucho con las madres cabezas de hogar en Colombia haciendo emprendimientos. Se hacen galletas de mantequilla, se hacen tortas o pasteles, se hacen mermeladas, todo con la pulpa de café. Y mira, hacer una mermelada con la pulpa es muy sencillo. Va uno y después de despulpar el café, coge la pulpa, la pone en una licuadora, y después por cada kilogramo de pulpa le echa 1 kilogramo de azúcar y la pone a concentrar en el fuego hasta que adquiera 62 grados Brix y ya tiene uno su mermelada. Hay un dulce en almíbar que hacemos también en Colombia que consiste en coger la pulpa, ponerla en la olla a presión y después echarle por cada kilogramo de pulpa 3 kilos de azúcar o de panela y obtenemos una pulpa en almíbar que nos reemplaza a nosotros en Colombia lo que se llama las brevas en almíbar y con la cual podemos hacer barras energizantes o podemos hacer bebidas. ¿Cómo se hacen las bebidas? Mire, cuando uno hace una bebida de pulpa de café, no está haciendo una infusión de pulpa, está haciendo un café, porque la pulpa de café tiene cafeína, ¿sí? ¿Qué es lo que no se toma uno como el café? Un café descafeinado. No existe el café descafeinado. Existe la bebida descafeinada, ¿cierto? Porque no tiene café. Pero cuando me dicen que me tome un café descafeinado, no es cierto, porque ya no tiene café. Entonces nosotros de la pulpa de café, utilizando un B60, utilizando una moca, utilizando una prensa francesa, podemos hacer una bebida que, como ven ustedes en la pantalla, tiene las mismas características visuales del café tostado y molido, pero sabe diferente. Nosotros podemos hacer una bebida que en Colombia la llamamos una colada, pero acá es una bebida hecha de leche y de almidón de maíz. A eso le echamos nosotros harina de pulpa y ustedes no se imaginan el sabor que adquiere para generar nuevos sabores. Cuando uno monta una cafetería y ofrece diferentes productos, pues los puede empezar a ofrecer. Cuando uno hace la infusión, cuando uno hace el café de la pulpa, le queda un residuo, como le queda a uno en el café tostado y molido. A ese residuo uno le puede echar leche y azúcar y obtiene un relleno dulce para el queso
o lo puede utilizar para preparación de malteadas, o la puede utilizar para la preparación de helados, o puede utilizar esa bebida, en lugar de utilizar agua, utilizar soda y utilizar una bebida psicoactiva. Recordemos que las bebidas psicoactivas tienen cafeína, como lo tiene la bebida de pulpa, tienen minerales y tienen vitaminas. Entonces clasifica cualquier bebida que hagamos de la pulpa de café como una bebida psicoactiva. Finalmente, estoy cumpliendo con el tiempo acá, menos mal, les cuento el tema de la producción de bioenergía. Nosotros a través de los subproductos del café podemos obtener biogás. Por cada tonelada de pulpa de café podemos obtener 25 metros cúbicos de biogás. Por cada tonelada de mucílago podemos producir 100 metros cúbicos de biogás. Por cada kilogramo, tonelada de pulpa de café, podemos producir 25 litros de alcohol anhidro tipo carburante, o podemos producir 60 litros de alcohol carburante. Entonces usted dice, venga, una tonelada, eso me da 50 más 25, 75. Les cuento, cuando eso sale de la caña genera 80 litros de etanol por tonelada de caña. ¿Y cuál es el producto principal? La caña. En el caso nuestro estamos obteniendo casi el mismo valor de alcohol anhidro, simplemente con la parte de los residuos. Podemos sacar el combustible del futuro, el tema del hidrógeno, también de la pulpa. Pero lo más importante que estamos haciendo nosotros con los tallos de café es que los estamos utilizando para la parte de producción de energía o para la parte de producción de biochar. El biochar simplemente es un biocarbón al cual se le coloca un activante y que se utiliza mucho para el acondicionamiento de suelos, para el tratamiento de aguas residuales. En Colombia se está utilizando mucho y nosotros podemos utilizar toda esta biomasa, pirolizarla y poder utilizar estos subproductos para mejorar nuestros suelos, mejorar la nutrición y lo más importante, mejorar la rentabilidad del negocio cafetero. Muy bien, finalmente, como estamos hablando de cero descarga, en Colombia tenemos una complejidad y es que en Colombia limpiar el agua, depurarla, se convierte en un problema para después disponerla, porque en Colombia existen normas muy claras en donde si usted dispone el agua limpia, transparente en el suelo o en cuerpos de agua, tiene que pagar unos costos legales ambientales. Nosotros a través de la investigación hemos generado unos filtros verdes con cero descarga, que básicamente son unos invernaderos impermeabilizados a donde llega el agua y se evapora completamente, eliminando todo el tema de los costos legales ambientales. Entonces, como conclusión, en estos 20 segundos que me quedan, observamos que de los subproductos del café, del cultivo de café se genera una gran cantidad de subproductos que nosotros podríamos aprovecharlo para la industria alimenticia, cosmética, para la alimentación animal, para la alimentación humana, y con ello nosotros evitamos todo el tema de un impacto ambiental negativo, generando beneficios para el productor y beneficios para el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rodríguez por esta valiosísima presentación, sobre la cual de manera muy rápida quisiera remarcar dos grandes mensajes. Uno, bueno, que existen numerosas oportunidades para mejorar la sostenibilidad ambiental y social del cultivo del café mediante la aplicación de estos principios de la bioeconomía circular. Por otro lado, bueno, tenemos una importante oportunidad en la región de Promecafé para propiciar procesos de investigación y desarrollo y también de validación de estas tecnologías que nos permitan valorizar estos subproductos del café. Las experiencias existen, como las acabamos de ver, son muchas, creo que hay más de 50 o 60 documentadas. Y bueno, tenemos que revisar como región esas lecciones aprendidas, analizar esas oportunidades que nos presenta y nos ofrece la bioeconomía en nuestros territorios y bueno, sentarnos a trabajar en una hoja de ruta para viabilizar estas oportunidades. Bueno, y en este momento les recordamos que por favor puedan acceder a su código QR para seguir generando las preguntas que le vamos a hacer en este momento a nuestro doctor Rodríguez. Y bueno, una de estas preguntas, primero es que si bien hemos visto importantes avances respecto a la investigación en la valorización de estos coproductos del café,
¿Cuáles considera, doctor, que siguen siendo los principales desafíos en la implementación de una economía circular en la caficultura de Colombia? Bueno, el principal desafío es un desafío cultural, porque los productores en la época de los años 70, 80, están enseñados primero en ver la finca como productora de semillas de café pergamino seco tipo exportación. Nunca le dieron valorización a la parte de los subproductos y nunca vieron la necesidad de rentabilizarlo. Entonces, uno de los desafíos más importantes es el tema cultural, porque cuando uno mira y está en las ferias y empieza a mostrar estos productos, algunas visitantes de la Unión Europea nos preguntan a nosotros, venga, ¿quién está produciendo esa harina de pulpa de café? Necesitamos container para que nos los manden en Europa, porque la harina de pulpa de café tiene antocianinas y las antocianinas son un colorante que se utiliza mucho en temas de panadería y pastelería. Entonces está abierto el mercado. Lo que pasa es que necesitamos ordenarnos. Entonces, a nivel de la caficultura de los pequeños productores ahora son conscientes en este momento de la necesidad de rentabilizar y de mejorar el tema del medio ambiente. Entonces, estamos nosotros en un tema de transición en donde cambiemos el chip que tenemos de que en la finca solamente vamos a producir café pergamino. Tenemos que volver a la finca cafetera de antes, que había seguridad alimentaria, que teníamos cultivos intercalados, que teníamos maíz, que teníamos animales y que podemos generar nuevos productos para el mercado local y para el mercado nacional. Entonces veo que hay hacia la parte de la juventud, tengo mis hijos también de edades ya en la juventud y pues realmente ellos tienen una visión distinta. Seguramente cuando los invitamos a la finca para que sean emprendedores a nivel de una agroindustria, les llama mucho más la atención que decir que son jornaleros que están con el machete generando alguna actividad agrícola. Entonces creo que los desafíos son culturales, pero como nos lo decía nuestra directora de la OIC en la mañana, así como para que todo el tema de la población china esté consumiendo mucho café en los años, pues va a tener que haber una transición de los jóvenes o los adultos, igual va a pasar en la caficultura en nuestros países. Muchas gracias, doctor. Bueno, y aquí también algo para resaltar en la realización de este simposio es todo el esfuerzo que ha realizado Promecafé y sus instituciones para poder también traer aquí a la juventud, ¿cierto? Técnicos, productores, porque precisamente deben conocer de estas oportunidades tan valiosas que existen en nuestros territorios rurales. Hay una pregunta que dice, para utilizar mosca soldado en la descomposición de pulpa, ¿se necesita tecnología avanzada? ¿Y cuál es el valor comercial de este tipo de proteína de larvas? Bueno, estamos muy interesados. Vea, nosotros iniciamos con la mosca soldado negro por los años 2010, pero ahorita tenemos un programa intenso de mosca soldado negro. Y ustedes no se imaginan lo fácil que es producir la mosca soldado negro. Es tener una jaula tipo entomológica, es decir, una jaula que tenga una malla. Ahí se pone los huevos de la mosca. Esos huevos en un mes se convierten en mosca. Y entonces la mosca, después del mes, está la mosca adulta. Normalmente cuando nace la mosca, casi que lo que hemos nosotros investigado es que la mitad son hembras y la mitad son machos, se aparean y ponen sus huevos ahí mismo y empieza toda la parte del ciclo. Entonces, dependiendo de las necesidades que uno tenga con las larvas de la mosca, uno podría coger parte de ese material, lo tamiza para sacar las larvas, poderlas secar y poderlas utilizar. El mercado está muy abierto a nivel mundial y por lo siguiente, hablamos de que los jóvenes han cambiado y entonces uno ya va a donde los hijos y los hijos abren uno la puerta y ya no los llaman abuelos los nietos, salen los gatos y los perros a saludarlo a uno y entonces ahorita los jóvenes ¿qué hacen? Le dan lo mejor a sus mascotas, los snap para mascota, las visten y todo. Pues ¿cómo les parece que la mosca soldado negro simplemente se cogen las moscas, las larvas, se secan y se les da sabor a pollo, se le da sabor a pescado, se le da sabor a carne y se están haciendo en Europa snacks a base de la mosca soldado negro. Entonces la mosca soldado negro como biofábrica tiene un mundo de proyección bastante grande, sobre todo porque la larva de la mosca tiene más del 50% de proteína y tiene unos contenidos de ácidos grasos tan importantes que en Europa se está utilizando para la producción de biodiesel. Por eso hice tanto énfasis en la presentación en la diversificación de la matriz energética ayudada toda por el tema de la caficultura. Entonces yo creo que los cafeteros
nos vamos a sentir. Así como honramos el café, vamos a honrar muy bien a nuestros subproductos. Muchas gracias, doctora. Hay un montón de preguntas, no paran de llegar y bueno, creo que aquí ya a lo interno de Promecafé vamos a tener que potenciar dentro de la red de post cosecha este tema como también uno de los temas importantes a trabajar. Dice, doctor, ¿cuánto tiempo permanece el nitrógeno disponible en la pulpa de café? Entiendo que se pierde rápido en los lixiviados de la pulpa de café. Total. ¿Cómo les parece que cuando ustedes hacen el proceso de compostaje, se les pierde el 60% del nitrógeno que estaba en la pulpa en forma de volatilización? Cuando ustedes utilizan las lombrices, las pérdidas se disminuyen a una quinta parte. Entonces ya no se te pierde el 60%, se pierde únicamente el 12% del nitrógeno, porque como todo ese proceso de transformación se hace a nivel interno de la lombriz o de la larva de la mosca, permanece más. Entonces una de las grandes ventajas que tiene la lombricultura y la larvicultura es que el abono orgánico que tengo me da más cantidad de nitrógeno y para mirar gases de efecto invernadero genera menos gases de efecto invernadero. Entonces cuando uno puede mostrar a la Unión Europea o a cualquier comprador que uno está aprovechando los subproductos, está disminuyendo los gases de efecto invernadero y tenemos un material orgánico más rico en nitrógeno para fertilizar nuestros cafetales, pues eso es ganancia por todos los lados. Entonces, por eso la intención de mostrar la importancia de la lombricultura y la larvicultura en rendimientos y en menos pérdidas del nitrógeno a nivel atmosférico. Bueno, por acá nos preguntan, ¿qué estrategias desde su experiencia han sido más efectivas para que pequeños y medianos productores o beneficios adopten prácticas de bioeconomía circular sin incurrir en costos iniciales altos? Claro, la gran estrategia fue cuando se les dijo, mire, la pulpa de café tiene la misma proteína que tiene el maíz. ¿Usted con qué alimenta a sus gallinas? Ah, con maíz. ¿Y lo cultivó? No, voy y lo compro. ¿A cómo compra el kilogramo de maíz? No, el kilogramo de maíz me vale 50 centavos de dólar o 60 o 70. Venga, ¿por qué no coge la pulpa de café? ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente cójala, póngala a secar y si tiene un molino normal de moler maíz, muela la pulpa ahí y alimente a sus animales con la pulpa de café. Entonces eso ha ido cambiando mucho el chip porque ven que realmente es un producto muy fácil coger la pulpa, ponerla a secar y molerla. Eso no genera una transformación compleja y que la pueden estar reemplazando. Ahora cuando a las madres cabezas de hogar en Colombia les hacemos todo este tema de prácticas, enseñándoles que esa harina de pulpa de café le reemplaza en parte la harina de trigo y que hacen galletas con sabor a café y que hacen infusiones y que hacen emprendimientos y que los llevan a las ferias y que los venden, ya han tenido un cambio cultural con respecto al manejo de los subproductos. Muchas gracias, doctor. Nos dice Mónica, ¿qué porcentaje de la demanda energética de una finca promedio se podría cubrir con la valorización energética de sus residuos? ¿Qué estrategias se pueden adoptar para almacenar y conservar la biomasa residual fuera de la época de cosecha? Correcto. Primero, si son los tallos de café, 5 veces más la demanda energética que se tiene a nivel de la finca. Entonces yo les decía, los tallos de café, en Colombia generamos 16 toneladas por hectárea. Esas 16 toneladas por hectárea me pueden estar produciendo 16 megavatios al año. ¿Cuánto es el consumo de energía para una finca cafetera en Colombia al mes? 200 kilovatios. Entonces ustedes multiplican 200 kilovatios por 12 meses, les va a dar 2 megavatios. ¿Y cuánto le dio la energía de los tallos? 16 megavatios. O sea que le dio 8 veces más la demanda que necesita. Si es demanda para el tema de biogás, entonces el biogás le puede reemplazar hasta el 20% la demanda energética, porque el biogás lo sacamos de la pulpa y lo sacamos del mucílago. Pero si miramos el tema energético, uniendo los tallos de café, de lejos somos autosuficientes en la producción energética. ¿Cuál es la alternativa para que estos subproductos se conserven en el tiempo? Se llama ensilaje. Ensilar la pulpa es como comprar guayabas en época de cosecha y congelar, o cualquier fruto y congelarlo. Eso no se degrada y después del tiempo uno va a la nevera y saca la fruta y hace los jugos. Nosotros podemos ensilar. Ensilar es hacer una excavación. Esa excavación la impermeabilizamos y ahí llevamos toda la pulpa de la cosecha
cosecha e inmediatamente tapamos. Como no hay oxígeno, la pulpa no se descompone. Se genera una fermentación láctica que mata todos los microorganismos. Nosotros hemos trabajado con pulpa guardada en ensilaje en una excavación durante 5 años y a los 5 años sacamos la pulpa y nadie diferencia si era fresca o si tenía 5 años de estar guardada. Entonces el ensilaje, todos estos conceptos que les entrego y la información está en el libro Bioeconomía Circular, y vuelvo y digo, la pueden descargar de forma gratuita de nuestra página web en Cenicafé. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su excelente presentación, también a Cenicafé y a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por compartir esta valiosa experiencia. Un aplauso, por favor, para el doctor. Muy honrado de estar presente acá, muchas gracias.